Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Nos encontramos desde el bellísimo Colegio de San Ildefonso en el centro histórico de la Ciudad de México y saludo como cada semana a Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Magali, muchas gracias. Y bueno, vamos a conversar en este recinto maravilloso rodeado de murales acerca del movimiento obrero antes y durante la Revolución Mexicana. Y para ello les invito a que descubramos a nuestra invitada del día de hoy. Ana Rivera Carbó es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular de tiempo completo en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es profesora de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha especializado en la historia política y social mexicana de la primera mitad del siglo XX, así como en los proyectos educativos y culturales del pensamiento anarquista. Es autora de los libros Francisco J. Mujica, El presidente que no tuvimos, La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, y El soberanismo catalán, dimensión histórica de una posibilidad abierta, en coautoría con Eulalia Rivera Carbó. Pues bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema que estoy segura que te apasiona. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Magali. Gracias, Felipe. Y bueno, vamos a iniciar esta conversación con una pregunta que siempre nos gusta hacer de antecedentes y contextos de, digamos, la presencia, la participación, la actividad del movimiento obrero en una época muy interesante de muchas transformaciones en el ámbito del trabajo en general, en el mundo. ¿Qué está pasando con los trabajadores en nuestro país en ese cambio de siglo del XIX al XX, que al final de cuentas es la antesala al movimiento revolucionario? La gran industrialización en México ocurre en la época de Porfirio Díaz. Aunque ya había habido algunos intentos de industrializar al país, fue realmente con el gobierno de Porfirio Díaz cuando se empezó a industrializar México. Y con la industrialización surge la clase obrera mexicana. Una clase obrera que, como en todo el mundo, nace sin ningún tipo de legislación que la proteja, que regule las formas del trabajo. Y en esta época de proceso de nacimiento de la clase obrera mexicana, los trabajadores se organizaron, como en todo el mundo, en sociedades mutualistas, organizaciones para ayudarse entre sí, claro, no tanto para luchar todavía en contra de los patrones. Sociedades que creaban un fondo de ahorro en el que a veces participaba también el propio empresario para ayudarse en caso de defunción, de enfermedad, de muerte de un familiar. Y estas organizaciones, claro, empezaron a politizarse poco a poco. Pero realmente durante el régimen porfiriano estuvo prohibido el derecho de asociación en sindicatos y no hubo la construcción de ningún tipo de legislación. Entonces es una clase obrera joven, todavía inmadura, a pesar de que había habido algunos intentos de divulgar ideas del socialismo desde época muy temprana, Plotino Rodacanati, este griego que había fundado la Escuela del Rayo y el socialismo en Chalco, pero no habían tenido un efecto nacional o general, ¿no? Eran intentos por politizarla, por radicalizarla, de la mano del socialismo que en todo el mundo estaba haciendo trabajo de difusión. Ana, y situándonos ya en este comienzo del siglo XX, es la tercera década del gobierno de Porfirio Díaz
que se va haciendo más represivo, más duro, más persecutor de las disidencias. Hay una oposición a la dictadura porfirista heroica desde la prensa, desde algunas protoorganizaciones, y al comenzar el siglo aparece una nueva forma de agruparse, que son los liberales radicales mexicanos. Hay un movimiento anarcosindicalista que se va gestando en los primeros años, y en ese movimiento hay un grupo central, que es el núcleo organizador, que se le conoce generalmente como los magonistas, como los editores del periódico Regeneración, pero que no son los únicos. Hay infinidad de militantes, hombres y mujeres, que están alrededor. Platícanos un poco del surgimiento de esta nueva oposición radical. Bueno, en realidad es interesante que el grupo que se conocerá como de los magonistas, o que ellos mismos se llamarán liberales, empiezan como una oposición, como una crítica al sistema judicial porfiriano. Cuando se funda Regeneración en 1900, su principal objetivo es denunciar la corrupción en el Poder Judicial. Pero este periódico, cuyo personaje fundamental es Ricardo Flores Magón, con todo un grupo, como tú decías, alrededor de gente muy valiosa y muy combativa, se va radicalizando en temas sociales, es decir, parte de una crítica política, pero muy pronto aborda temas sociales. Se tiene que ir al exilio, y desde el exilio ya elaboran un proyecto político para el país, que es un documento fundamental de la historia mexicana de principios de siglo, que es el Programa y Manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Ahí ya incorporan todo un apartado de temas sociales. Y aquí hablan ya de jornadas máximas, de salarios mínimos, de días de descanso, de derecho de asociación y huelga, de indemnización por accidentes de trabajo, en una agenda que no es exclusiva del Partido Liberal Mexicano y de los magonistas, porque ya en todo el mundo se está hablando de esto. Pensemos que, los mártires de Chicago son de muchos años antes y ya luchaban por la jornada de 8 horas. Entonces, es una agenda de los trabajadores en todo el mundo que ya quiere atención a estos temas. Y coincide 1906 con un año en que se reúne un grupo en Holanda y hacen un documento que fue la Carta de Amiens. Y ahí los anarquistas reunidos en Amiens plantean una doble lucha. Por un lado, luchar por mejoras concretas. Queremos aumento salarial, queremos jornadas más cortas, hay que luchar por eso, pero al mismo tiempo hay que prepararnos para la gran revolución social que acabe con el capital. Entonces, esto es una herramienta clave del anarcosindicalismo, esta doble lucha, la inmediata y la a largo plazo. Y eso lo hace muy efectivo y muy atractivo para los trabajadores. Entonces, el magonismo y el programa del Partido Liberal entroncan con una lucha que no es solo mexicana, sino que es mundial en ese momento. Y Ana, digamos, dentro del relato de la historia misma de la Revolución Mexicana, hay dos momentos, ¿no? La huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, como estas expresiones como máximas, ¿no?, de la revolución, en donde obviamente en medio están los trabajadores, ¿no?, y las mujeres, ¿no?, en el contexto de esta organización de los trabajadores y las huelgas que se llevan a cabo. Es decir, ¿cómo entender estos dos momentos en el contexto también de la represión y persecución porfirista de cara a lo que va a ser la Revolución Mexicana, pero sobre todo de cara a esto que nos estás platicando, ¿no? Es decir, en relación con toda esta movilización obrera que es como global, podríamos decirlo, que se está buscando más internacionalista. Efectivamente, los magonistas ya desde el exilio apuntan a la creación de clubes políticos que divulguen estas ideas de organización social en todo el país. Es un periódico mexicano, pero que se publica en Los Ángeles. Eso es interesantísimo. Y hay dos espacios muy propicios para esa difusión. Uno es una mina, que es una mina propiedad de estadounidenses y que además forma parte de un enclave transnacional de producción del cobre, que es fundamental para la electrificación que en ese momento está en el mundo, pues en auge, ¿no? Hay que electrificar el mundo, necesitamos cobre. Y aquí hay un espacio que es muy, muy fértil para la difusión de estas ideas que van politizando a la clase obrera. Es decir, la clase obrera va adquiriendo un programa de lucha
que es mucho más radical. Y el otro espacio, el de Río Blanco, es una zona de industria textil muy potente, ¿no? El Valle de Orizaba es una zona con una industria textil que es la industria más antigua en México, digamos, desde la creación de Cocolapan, 100 años antes casi, no 100, pero muchos años antes. Y entonces es un terreno muy fértil para que los trabajadores se politicen, se radicalicen y se lancen a unas huelgas que ya tienen un programa político. Y eso es muy interesante. Ya no es la huelga por unas demandas inmediatas, sino por una transformación del país a fondo. Entonces, por eso son dos huelgas reprimidas brutalmente por el régimen porfirista, brutalmente en el caso de Cananea, incluso con la ayuda de tropas estadounidenses, y por eso tendrán una relevancia enorme. Y se les considerará como precursoras de la lucha revolucionaria que estallará unos añitos después. Felipe, Ana, vamos a hacer una pequeñita pausa justamente para ver un material que hemos preparado acerca del movimiento obrero en el contexto de la revolución. La Casa del Obrero Mundial fue una destacada organización obrera fundada en la Ciudad de México en 1912. Con base en el anarcosindicalismo, buscaba no solo mejores salarios y condiciones laborales, sino también la educación y cultura de la clase trabajadora. Líderes como Antonio Díaz Soto y Gama la impulsaron desde su sede en Tepito. Durante la Revolución, sus miembros formaron los Batallones Rojos y se aliaron con Venustiano Carranza contra Pancho Villa y Emiliano Zapata. Una alianza que le dio reconocimiento, pero que eventualmente llevó a su disolución en 1916. El Colegio de San Ildefonso fue fundado por los jesuitas en 1583 y a partir de 1618 operó bajo la protección del rey. A lo largo de su historia ha tenido diversos usos, como cuartel y sede de las escuelas de jurisprudencia y medicina. En 1867, Benito Juárez lo convirtió en la Escuela Nacional Preparatoria, con Gabino Barreda como su primer director. Esta escuela formó parte de la Universidad Nacional a partir de 1910 y cerró sus puertas en 1980. Actualmente, el Colegio de San Ildefonso funciona como un majestuoso espacio cultural que exhibe arte mural mexicano, administrado por la UNAM, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México desde 1992. Regresamos, amigas y amigos, después de ver esta cápsula que nos habla de la historia de este maravilloso Colegio de San Ildefonso, que tiene además para mí un significado muy especial, porque yo aquí estudié la preparatoria y todos estos muros, estas columnas, estas aulas están llenas de recuerdos muy gratos para mí. Ana, regresando con tu amabilísima plática, la Revolución Mexicana fue sobre todo una revolución campesina, pero que tuvo también una participación importante de la clase obrera, de trabajadoras y trabajadores, pero sin embargo es en esencia una revolución agraria. Platícanos un poco cuál fue la participación de las y los trabajadores mexicanos en la revolución, porque como bien nos comentabas, el mundo del trabajo estaba dominado por el mutualismo, por organizaciones de carácter antiguo, en donde estas ideas más modernas y estas formas de organización que ya estaban con más fuerza en Europa y en Estados Unidos, en México apenas comenzaban. Entonces, platícanos un poco del mundo del trabajo en vísperas de la Revolución y durante la Revolución, y también un poquito de cómo se manifestó la clase obrera mexicana durante el periodo de Francisco y Madero. Pues como dices, efectivamente la Revolución Mexicana es una revolución agraria y es una revolución política que empieza Madero. Y esta revolución democratizadora de Madero, con toda la irrupción campesina que la acompaña, abre las compuertas para una transformación social importantísima que los obreros aprovechan de inmediato. Entonces, ya en 1912, ya en tiempos de Madero, se forma un pequeñito grupo que se llamó Grupo Anarquista Luz. Y este Grupo Anarquista Luz, al cabo de un mes,
se había convertido ya en la Casa del Obrero. Se llamó primero nada más Casa del Obrero. Y empezó a reunir estas organizaciones mutualistas que muy pronto se empezaron a transformar en sindicatos, que son organizaciones ya combativas, ya no solo son de ayuda mutua al interior, sino que proponen una lucha para obtener mejores condiciones de vida. Y adoptaron, y esto es lo interesante, adoptaron el discurso anarcosindicalista como ocurrió en todo el mundo hispanoamericano. En España y en todos los países de la América que había sido española, el anarquismo tuvo enorme presencia y el anarcosindicalismo fue la gran herramienta de lucha, mucho más que el comunismo, que fue minoritario en ese momento, en todo el continente. Entonces, este anarquismo sindicalista tuvo una enorme fuerza y se concretó en esta organización. Una organización que el maderismo vio con mucha cautela, porque claro, lo que querían era poner orden, restablecer el orden democrático, y esta agitación en la Ciudad de México pues les causaba mucho problema. Y entonces, en el afán democrático en Madero no hubo una represión directa a la casa, aunque sí habían expulsado a algunos sindicalistas extranjeros que participaron en la fundación de la casa, les aplicaron el artículo 33, pero bueno, les permitieron existir. Es interesante que una vez caído el régimen de Madero, Huerta, que tenía que enfrentar por un lado al ejército zapatista por el sur y a los constitucionalistas por el norte, les hizo ciertas concesiones a los trabajadores organizados en la casa y en proceso de transformación sindicalista. Y entonces les permitió organizar la primera manifestación del 1 de mayo en 1913. Y eso es interesante. Huerta permitiendo la primera organización masiva de la manifestación del 1 de mayo. Y Ana, siguiendo con el tema de la Casa del Obrero, ¿cuándo transita a Casa del Obrero Mundial? ¿Cuál es como el propósito, ¿no?, de agregarle este elemento que creo que tiene que ver mucho con las ideas a nivel global, ¿no?, del internacionalismo en la organización obrera y anarquista o anarcosindicalista? Pero por otro lado, a mí me gustaría escuchar quizá un poco para quienes nos están viendo en sus casas, algunos líderes que luego nosotros podamos buscar, figuras como representativas de este sindicalismo revolucionario. Pues es interesante que justamente a raíz de esta primera manifestación del 1 de mayo, que es muy exitosa, en 1913 la Casa decide añadir a su nombre la palabra mundial, en un claro signo de internacionalismo proletario. Claro, sí. ¿No? La revolución contra el capital tiene que ser internacional o no será, como lo consideraban los obreros desde la fundación de la AIT en 1864. Entonces ahí se vuelve claramente una organización internacionalista. Y lo que es interesante es que, bueno, desde luego hay figuras más reconocibles, sobre todo porque luego escribieron la historia de la casa y porque fueron grandes activistas. Desde luego pienso en Jacinto Huitrón, o pienso en Rosendo Salazar, o pienso en Pío V Roldán, que era herrero y que, entre otras cosas, hizo la herrería de la reja de lo que hoy es la embajada rusa, ahí en la calle José Vasconcelos, en Tacubaya. Entonces son figuras como estas, o como por ejemplo Luis Araiza, que después era también uno de los que escribirá la historia de la casa. Son figuras reconocibles. Hay algunos otros interesantes, por ejemplo, un mesero español, Eloy Armenta, que será uno de los grandes activistas de la casa, o Tudó, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, ya ahorita lo recordaré. Tudó es uno de los que escribirá en los periódicos de la casa. Entonces son figuras que, sin ser dirigentes, porque es una organización bastante transversal, ejercerán un cierto liderazgo al interior. Ana, platícanos también en los años inmediatamente posteriores, que ocurre la guerra entre las corrientes revolucionarias, el villismo y el zapatismo contra el constitucionalismo. En esa guerra civil triunfa el constitucionalismo, y uno de los factores que contribuye a su triunfo fue una alianza que hizo Álvaro Obregón con la Casa del Obrero Mundial. Se formaron los famosos batallones rojos, y hay una especie de alianza muy importante, porque es la principal organización a nivel nacional, la Casa del Obrero, con el constitucionalismo,
hacen la huelga general de 1916 y sin embargo Venustiano Carranza no está de acuerdo y rompe esa alianza con los obreros y los reprime. Y esta es la antesala de lo que va a ocurrir en el Congreso Constituyente de Querétaro, que también después te preguntaremos sobre eso, pero platícanos un poquito de estos antecedentes. Bueno, esto que planteas, Felipe, yo creo que es uno de los temas como más polémicos en la historia de la Casa del Obrero Mundial. La Casa, como era anarquista y no aspiraba al ejercicio del poder político, se mantuvo al margen de las disputas entre facciones todo el tiempo que pudo. Pero eso cambió con la llegada de los zapatistas a la Ciudad de México a finales de 1914. La Casa había visto con enorme simpatía al zapatismo, como todo el anarquismo internacional, que habían visto en la lucha comunalista, digamos, por la propiedad colectiva de la tierra, un elemento afín a sus aspiraciones. Pero cuando los zapatistas irrumpen en el escenario urbano, estos obreros trabajados por el anarquismo, profundamente anticlericales, no se reconocen en los zapatistas en vivo que ven en la Ciudad de México. Y fue muy difícil establecer alianzas. A unos y a otros les costó mucho generar una alianza obrero-campesina que hubiera marcado otro rumbo para la Revolución Mexicana. Lo dejaría ahí. Creo que hay otros factores. Por ejemplo, los constitucionalistas en la Ciudad de México habían apoyado la causa de los tranviarios y cuando llegan los zapatistas le regresan a la empresa británica el control de los tranvías. Eso desconcertó enormemente a los obreros. Y en cambio, cuando los zapatistas dejan la ciudad y regresa el constitucionalismo de la mano del muy hábil Álvaro Obregón inicia acercamientos con la Casa del Obrero que culminan en la firma de este pacto. Un pacto que parece marcar el fin del apoliticismo de la Casa del Obrero. Efectivamente, los trabajadores se comprometen a apoyar militarmente con unos batallones rojos y hacer propaganda a favor del constitucionalismo, pero hay que decir que el constitucionalismo le ofrece a la Casa la posibilidad de hacer trabajo de propaganda y organización sindicalista por todo el país que quede bajo dominio constitucionalista. Y eso no era poca cosa, era la posibilidad de romper, digamos, su escenario estrictamente capitalino para lanzarse a hacer propaganda por todo el país. Y efectivamente, en pocos meses había casas del obrero en 36 ciudades del país, que no era irrelevante, es muy importante la posibilidad de expandir estas ideas que tendrán como escenario algunos sitios especialmente importantes económicamente hablando. La zona enequenera y de exportación enequenera en Yucatán, la zona portuaria y ferroviaria de Tampico, donde se está además explotando el petróleo y en donde se adoptan las ideas del anarquismo rápidamente. Entonces tiene un impacto enorme y la Casa nunca acepta que sus militantes adopten cargos de dirigencia política en ningún sitio. Es decir, mantienen un cierto sesgo anarquista que implicará la ruptura después con el constitucionalismo, ¿no? Y Ana, para ir cerrando esta conversación, que creo que quedan muchos cabos sueltos siempre en el espacio, pero por un lado está, ya decía Felipe ahorita, el constituyente, ¿no? En Querétaro, que va a definir la Constitución de 1917 y el artículo 123, ¿no? Que, digamos, ¿cuáles son los elementos que se retoman, ¿no? De todas las demandas que atravesaron al movimiento obrero durante pues, finales del siglo XIX hasta llegar a ese momento? Y cómo, digamos, cuál es ¿cómo termina la Casa del Obrero frente a pues, las nuevas realidades políticas posteriores a la Constitución, ¿no? Pues voy a empezar por tu segunda pregunta. La ruptura entre esa Casa del Obrero y el constitucionalismo, que habían sido aliados en la guerra de facciones, tiene que ver con una huelga general en la Ciudad de México a raíz de un tema del pago monetario, y Carranza reprime brutalmente la huelga del 16, una huelga que me parece es importante señalar,
tiene como dirigentes a trabajadoras mujeres, trabajadoras textiles que forman parte del primer comité de huelga, Esther Torres y Ángela Inclán, hay que mencionarlas. Y se reprime la huelga. Y a partir de eso la casa desaparece. Y entonces lo interesante aquí es que el Congreso Constituyente, convocado poco después, retoma esa agenda que unos trabajadores que en su momento máximo, se habla de 90,000 trabajadores para el momento de mayor expansión de la casa, no es fácil comprobarlo, no representa ni el 1% de la población del país. Y sin embargo, su agenda política entra al debate constituyente. Los debates del artículo 123 son formidables porque originalmente iban a estar en un artículo de garantías individuales y terminan convirtiéndose en un artículo específico que recoge toda la propuesta magonista del programa y manifiesto del Partido Liberal y todas las demandas planteadas por la Casa del Obrero, desde luego sin incluir la desaparición del capital. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Ana, por esta conversación tan rica, ¿no?, en datos, pero sobre todo de un proceso pues, que pudiéramos rastrear, ¿no?, hasta la actualidad en relación a los obreros, el movimiento obrero y el trabajo. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, queremos, a nombre de el Colegio de San Ildefonso, invitarles a varios eventos que van a tener lugar aquí. Primero, al Festival Sinapsia, Ciencias, Humanidades, Artes, que va a tener lugar los días 10 y 11 de octubre en el barrio universitario del Centro Histórico. El colegio es una de las sedes de este festival y asimismo aquí en el Colegio de San Ildefonso les invitamos a visitar dos exposiciones que están acá, Habitar en la Ciudad de México e Imaginarios Interiores, que va a estar esta exposición en el colegio hasta el 26 de octubre de este año, así que no se pierdan todas esas actividades que tiene el Colegio de San Ildefonso. Pueden visitar sus redes sociales para conocer el programa y el resto de la agenda que tiene esta institución. No me queda más que despedirme. Gracias, Ana, gracias, Felipe, y nos vemos la próxima semana en Perspectivas Históricas.